Buenos días amigos y bienvenidos nuevamente a este canal, tu canal, Encuentro de Divulgación. Si tenemos que definir el término, diríamos justamente que el liberalismo es una corriente ideológica que quiso resolver en su momento, sobre todo a principios del siglo XIX, los problemas políticos y sociales de acuerdo a una serie de principios abstractos. Va a ser producto del pensamiento anterior de la Ilustración y de la Revolución Francesa en cuanto oposición a las monarquías absolutas. Frente a los privilegios del absolutismo de siglos anteriores, del antiguo régimen, opuso los derechos naturales de los ciudadanos. Frente al absolutismo y a su autoridad va a proclamar la libertad y la igualdad. En su origen es una ideología típica de la burguesía industrial y comercial, que la vamos a enmarcar dentro del proceso de la revolución industrial que venimos estudiando. La burguesía liberal vio como régimen ideal el de la monarquía constitucional, con un tipo de sufragio de voto censitario. El objetivo del liberalismo en su primer momento es salvaguardar los derechos individuales, el respeto a la autoridad, defender la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de reunión y la libertad de asociación. Todos ellos constituyen derechos políticos. Por lo tanto, en un primer momento vamos a hablar sobre el liberalismo político. En un primer momento, esta doctrina pretende limitar el poder del Estado, el poder estatal, expresa la necesidad de que existan constituciones como garantía de aplicación de los derechos, constituciones del tipo censitarias, es decir, constituciones que no son abiertas a la mayor parte de la población, sino a un pequeño grupo de la población. En la primera mitad del siglo XIX, el liberalismo no fue una ideología democrática, precisamente por el recuerdo de los excesos que se habían producido en la Revolución Francesa. No pedían el sufragio universal, no pedían el voto universal. Existen igual algunos matices dentro del pensamiento del liberalismo político, ya que hay sectores que son considerados monárquicos constitucionales y otros que son considerados monárquicos parlamentarios. La diferencia entre ambos es que unos ponen su fe en la Constitución y otros en el Parlamento. Ambos proponen la participación política, pero de las clases altas. Excluyen de esta manera al pueblo. Una frase de Benjamin Constant define claramente el pensamiento liberal de principios del siglo XIX. Ni poder absoluto ni dictadura, dice este autor, ni Napoleón ni Robespierre como ejemplos de la anterior frase. En un segundo momento del liberalismo político, justamente en la segunda mitad del siglo XIX, irá evolucionando lentamente hacia la democracia, sobre todo en Inglaterra y en Francia. Coincide esta fase con la segunda etapa de la revolución industrial y con los reclamos de los obreros que estaban siendo sometidos en las fábricas a duras condiciones de trabajo. Se va a dar en esta segunda etapa el abandono de la tradicional concepción liberal, que entendía al Estado no intervencionista, al Estado como juez y gendarme únicamente. Pero los problemas que nos deja la revolución industrial, sobre todo en los países europeos, hacen necesario reformular algunos principios de esa primera instancia, de ese primer momento del liberalismo político.
El Estado se vio impulsado entonces a preocuparse por los sectores sociales menos favorecidos, y ahí estamos hablando de los sectores obreros, del proletariado, de aquellas personas que vivían en condiciones miserables. Por lo tanto, serán necesarios la aparición de asilos, de hospitales, de orfanatos, de infraestructura en las ciudades para atender a las necesidades de esta población. En las grandes ciudades, el Estado entonces debía de resolver los problemas en cuanto a los servicios básicos, esto es, el agua, el gas, el transporte, etc. Se va a dar también el surgimiento a fines del siglo XIX de las escuelas primarias, escuelas secundarias y de institutos de formación de maestros. Aparecen entonces los que son considerados como fines secundarios del Estado. Estos son los servicios públicos, la asistencia médica y la educación. Entonces, el ascenso de las masas y la extensión de los derechos políticos a todos los ciudadanos, sobre todo por la creciente importancia económica que estaban teniendo las clases bajas. Así estas también se organizarán en sindicatos, reclamarán participar en la vida política de los estados, reclamarán el sufragio universal, es decir, que todos los ciudadanos puedan votar, y se incorporarán a las nacientes instituciones educativas, tanto de primaria como de secundaria. Hasta acá hemos hecho una breve síntesis de las principales características del liberalismo político como corriente de pensamiento del siglo XIX, vinculada sobre todo al sector de la burguesía. Hagamos esta aclaración, no es lo mismo el primer momento del liberalismo, es decir, el liberalismo de principios del siglo XIX al liberalismo de los últimos años del siglo XIX. Como pudimos ver en el desarrollo de este video, el primer momento estaba vinculado expresamente a los intereses de la burguesía como sector social dominante. Y luego, en los últimos años del siglo XIX, ese pensamiento que inicialmente se oponía a la intervención del Estado solicita que el Estado se ocupe de determinadas cuestiones que no lo podía resolver el capital privado. Pasaremos ahora a estudiar el liberalismo económico, que fue precisamente una teoría económica acorde con los intereses de la burguesía de la Revolución Industrial. Su aplicación le aseguraba a esta una muy clara hegemonía, un muy claro dominio económico. El liberalismo económico favoreció al proceso de industrialización, la creación de mercados mundiales, la acumulación de capitales y el surgimiento de empresas gigantescas. Todas estas dimensiones se reflejan particularmente en la segunda fase de la Revolución Industrial. Pero también se despreocupó, se desentendió de los problemas sociales que generaba esa Revolución Industrial que estudiamos en videos anteriores. Utilizó como frase estandarte el laissez-faire, laissez-passer. Si bien mi francés es muy malo, esto se traduce como dejar hacer y dejar pasar. Vamos a explicar a continuación el sentido de ese pensamiento. Esta frase resumía su posición favorable a la más amplia iniciativa individual, sin trabas impositivas y sin trabas jurídicas que estorbaran el desempeño del comercio y de la producción económica. Siempre que hablamos de liberalismo económico se mencionan los nombres de Adam Smith, David Ricardo y Malthus como estandartes, como pensadores claves de la corriente de pensamiento clásico en economía. De ella derivarían los principios que vamos a ir estudiando del liberalismo económico. El economista escocés Adam Smith
es considerado como uno de los principales exponentes de esta corriente económica, de este pensamiento económico, y resume parte de sus postulados en una obra publicada en el año 1776 titulada La riqueza de las naciones. Allí nos propone algunas ideas claves para entender el liberalismo económico. Habla de la libre iniciativa individual impulsada por el afán de lucro, por el afán de ganancia. También defiende la libre competencia, ya que ésta regularía tanto la producción como los precios de las mercaderías. El libre juego del mercado, que se desarrollaría plenamente siempre que se respetaran las leyes naturales del mismo. Estas implicaban la no intervención de los estados en los precios, en la producción y sobre todo con ninguna traba impositiva. Libertad de la actividad económica, libertad del individuo, libertad de la economía en general. La burguesía liberal será en este caso la clase más favorecida frente a los postulados del liberalismo económico. El intercambio de bienes deberá darse en un mercado libremente competitivo, en donde los precios se fijaban por la propia situación del mercado, sin ninguna intervención exterior. La ley que rige el mercado en este caso es la ley de la oferta y de la demanda. Es una mano invisible, y así lo definen, que rige el mundo económico y propone un equilibrio entre la producción y el consumo. Así, a través de estas leyes naturales del mercado, de la oferta y de la demanda, y de esa mano invisible que la condiciona, es que el mercado se regularía automáticamente, naturalmente. Se daría entonces una armonía natural de intereses de los distintos sectores de la sociedad. Si el Estado interviniera, alteraría el flujo natural de estas leyes económicas. El papel del Estado para los liberales sería entonces el de mantener las leyes y castigar a quien las viole, proteger las fronteras y no intervenir, sobre todo en la actividad económica de ninguna forma. Ampliemos entonces ahora en los principios que propone el liberalismo económico. Por un lado, la ley natural. El liberalismo entiende que la economía está regida por leyes naturales y en la medida en que esa economía se desarrolle libremente, sin trabas, como ya hemos mencionado, será una economía sana, natural y creadora de riqueza para todos los ciudadanos. Dejar hacer y dejar pasar. Esta frase, si bien es utilizada como principio del liberalismo, no nace dentro del liberalismo, sino que es atribuida a los fisiócratas. Recordemos que el dejar hacer, el dejar pasar, implica plantear la abolición de todo tipo de impuestos, de reglamentaciones, de monopolios y de todo obstáculo jurídico o fiscal que entorpezca el libre desarrollo de la economía. Proponen también el anti-intervencionismo, esto es, que el Estado no tiene que intervenir de ninguna manera en el orden económico de la sociedad. La idea de libre empresa es claramente una idea del liberalismo económico. Son partidarios de la más completa libertad individual en el campo económico, creyendo que cada productor es el que mejor sabe cuándo le conviene producir y a qué precio le conviene vender. Su afán de lucro, su afán de ganancia, su deseo de éxito en los negocios,
lo llevarán a la prosperidad. Junto con él, con el empresario que se enriquecería toda la sociedad, porque el progreso colectivo está hecho para el pensamiento individual de la suma de los progresos individuales. El libre comercio también proponen, aplicando las ideas del liberalismo del comercio exterior, la abolición de las aduanas y la entrada y la salida libre de mercaderías en los distintos países. Otro de los postulados del liberalismo es el libre contrato. Esto, en el marco de la revolución industrial, implica que tanto el patrón como el obrero que trabajaba en la fábrica acordaban libremente el contrato de trabajo y el salario, partiendo del concepto de que todos los hombres son iguales. Los liberales entendían que nadie más que esas dos personas, el patrón y el obrero, debían justamente acordar el salario. Pero si bien es cierto que el obrero y el patrón son dos personas libres, no son dos personas iguales, no son dos hombres iguales, ya que el patrón burgués tenía como respaldo no solo su capital, sino también la propiedad de los medios de producción, de las fábricas, mientras que el obrero tan solo podía ofrecer su fuerza de trabajo. También reclamaban la libre asociación, esto es, que los comerciantes, industriales y empresarios pudieran asociarse en entidades defensoras de sus intereses económicos. Paradójicamente negaban y se oponían a aceptar cualquier tipo de asociación obrera, como por ejemplo los sindicatos. La justificación de oponerse a las asociaciones obreras radica en que éstas entorpecerían la continuidad de la producción y podrían generar conflictos sociales y numerosas huelgas. Otro pensador de esta corriente de pensamiento económico es el mencionado Malthus, quien condena la asistencia a los desválidos, a las personas más vulnerables, por ser perjudicial para la sociedad. Dice: la felicidad general no sería posible si el principio motor de la conducta humana fuera la benevolencia. Propone un anti-intervencionismo del Estado de forma extrema. Pero ¿de dónde procede el valor del trabajo? En el siglo XIX se entendía que el valor de las cosas tenía dos dimensiones: el valor de uso y el valor de cambio. Y no siempre coincidían el valor de uso con el valor de cambio. Pongamos un ejemplo. El agua tiene un valor de uso importantísimo, pero no tiene un valor de cambio alto, ya que el agua no cuesta como un diamante. Sin embargo, un diamante tiene un valor de uso casi nulo, pero tiene un gran valor económico. Sin embargo, el diamante, que no tiene prácticamente valor de uso, sí tiene un fuerte valor de cambio. Por ser escaso, es costoso. El ahorro se convierte entonces en gran parte de este pensamiento económico liberal. El ahorro es la base del crecimiento para estos economistas, ya que lo que se ahorra se invierte generando progreso económico. Se va a dar entonces la trilogía de la ganancia, el ahorro y el capital. Y ese capital se podría volver a invertir y generar más ganancias. Pongamos un ejemplo muy claro en la ley de la oferta y la demanda, en esa mano invisible que regula el mercado. Cuando la demanda de un artículo, cuando un artículo se necesita, los precios de este suben, es alto.
Por lo tanto, al necesitarse un determinado artículo, aumenta la producción, ya que los productores del mismo están guiados por el afán de lucro. Entonces aprovechan el momento de auge para producir y vender cada vez más. Esto lleva a un exceso de producción, o sea, a un exceso de oferta del producto que se está necesitando. Esta reacción va a hacer descender el precio del artículo porque hay abundancia del mismo en el mercado. Entonces disminuyen su fabricación hasta que su relativa escasez obligaba a los consumidores a pagar en otro momento más para conseguirlo. Entonces entramos en ese ciclo que es nuevo aumento de los precios y nuevo aumento de la producción. Esas serían las leyes naturales de un mecanismo perfecto que avanzaba, se frenaba y se regulaba solo, automáticamente, naturalmente, sin intervención ninguna del Estado. Muy bien amigos, gracias por haber llegado hasta acá, por haber prestado atención a este video. Nos estamos viendo en próximos videos. Aquí, en este canal, Encuentro de Divulgación.